Hola y bienvenidos a este siguiente tema del viaje espiritual, el camino al Padre, tema número 5, titulado El Evangelio. Quiero que me acompañen con suma atención a esta importante y fundamental enseñanza para el alma y la salvación de todos los hombres. Bienvenidos. A mostrarme el camino de mi Dios y jamás retroceder, pues miré cara a cara al amor. Jesús el amor. Vamos a comenzar con la siguiente y trascendental pregunta. ¿Por qué debo conocer el Evangelio? Y vamos a ver cómo la Escritura nos responde que debo yo conocer el Evangelio porque necesito llegar a ser salvo y así escapar de la condenación de los perdidos. Lo reza la Escritura en Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16, donde dijo el Señor Jesucristo, una vez resucita entre los muertos, y manda a sus apóstoles diciéndoles, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Aquí vemos la necesidad de que el evangelio se predique, mandó Cristo, que se predicara un mensaje importante de suma necesidad, que se predique, no a un grupo de personas específico, no, a toda criatura. No a un sector, a un país, sino por todo el mundo. Quiere Cristo y manda a Cristo que se predique el Evangelio. ¿Por qué, Señor? Versículo 16. El que creyere el Evangelio y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Vemos allí que del Evangelio dependen los dos destinos de la humanidad, o la salvación o la condenación. ¿Por cuál camino quiere ir usted? ¿Por cuál camino queremos ir? ¿A dónde queremos llegar? ¿A la salvación o a la condenación de nuestras almas? Bueno, de eso depende conocer bien de qué trata el Evangelio. Debemos conocer el Evangelio que Jesucristo mandó a predicar. Evangelio que han pervertido y torcido cientos de grupos religiosos, pero que usted debe hacer el esfuerzo de conocer por medio de lo que declara el Nuevo Testamento, la voluntad final de Dios a los hombres, lo que dice acerca de el Evangelio. Así que pensando en la palabra Evangelio, vamos a mirar que el término evangelio significa buenas noticias. Y ya tenemos una luz de por qué significa buenas noticias el término, la palabra evangelio, porque de ella depende la salvación de los hombres. Y así que por esa razón el evangelio es la buena noticia para toda persona que reconoce que ha cometido pecado. Amable oyente, si usted cree que es una persona que no necesita a Dios, que no ha pecado, que todo está bien en su vida delante de Dios, que usted no necesita que Dios le salve, entonces no va a poder ver el Evangelio como lo más importante para su vida. El Evangelio es para aquellos pobres en espíritu, para aquellas personas que reconocen que han faltado al Altísimo, que han violado la ley del Señor. Para aquellas personas que sienten que su vida es nada sin Dios, Dios entonces manda que conozcan, que obedezcan el Evangelio. Les manda una buena noticia diciéndoles que hay esperanza. Así que con esta introducción comenzamos el tema mirando la primera lección, el problema del pecado. ¿Y por qué la primera lección que debemos conocer acerca del Evangelio es el problema del pecado? Porque allí es donde Dios siembra la necesidad en nosotros
de buscar y conocer el verdadero evangelio. Entonces, comencemos con esto, indicando, viendo, analizando, profundizando que el pecado es un problema en la vida del hombre. Y aquellos que reconocen el pecado como un problema en su vida, ellos van a buscar de corazón el evangelio. Entonces, vamos a centrarnos en esta lección, profundizando en los aspectos más relevantes acerca del pecado. Debemos conocer bien la enfermedad para que así podamos valorar la cura que Dios quiere darnos para nuestra alma. Y esa cura es el evangelio. Pero usted se ha preguntado, ¿qué es el pecado? El pecado es violación directa o indirecta de la ley de Dios. Es infringir la ley de Dios. Algunos creen que el pecado corresponde a algo místico, algo que está allí en el aire, a un espíritu que me toma y me convierte en alguien pecador. No, el pecado es una infracción, es una acción mala ante Dios que yo conscientemente cometo. ¿Y por qué esto es verdad? Porque así lo declara la Escritura en 1 Juan capítulo 3, versículo 4, cuando dice Dios, todo aquel que comete, ¿qué cosa? Pecado. El pecado es algo que se comete. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. ¿Por qué, Señor? Pues el pecado es, ahí está la definición inspirada de Dios, el pecado es infracción de la ley. Cada vez que yo violo la ley de Dios, desobedezco sus mandamientos, entonces yo he pecado. Cuando Dios me ha mandado a hacer algo y yo no he cumplido con la voluntad de Dios, he pecado. Y la palabra pecado entonces viene de este término que originalmente alude a errar al blanco. Es decir, el blanco es la voluntad de Dios. Y yo debo dar allí, la flecha debe caer allí en el punto, en el blanco de lo que es hacer la voluntad de Dios. Y cada vez que yo me corro del blanco, no acierto al blanco, entonces he pecado porque no he cumplido la buena y perfecta voluntad de Dios, el Altísimo. Peca entonces el que hace algo contrario a la ley o sin autorización de ella, o que no hace lo que la ley manda. Y un texto bíblico que nos ayuda a entender esto de una manera más sencilla es Santiago capítulo 4 versículo 17, donde dijo Dios, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hay personas que creen que no están mal delante de Dios y no han pecado simplemente porque ellos dicen, yo no he hecho esto, yo no robo, yo no mato, yo no adultero, etc. Pero, ¿qué con lo que Dios manda que hagan y no lo están haciendo? ¿Qué con eso? Dios ha mandado que el hombre obedezca a ciertas cosas. Y si el hombre no lo hace, entonces le es pecado. Por ejemplo, Dios manda que los hombres deben conocer y obedecer el evangelio. Pero el hecho de que usted esté aquí viendo esta lección, es muy probable que usted no conozca el evangelio, el verdadero evangelio de Cristo, ni que lo haya obedecido. Y ya allí tiene una necesidad de buscar a Dios porque ha pecado ante Él. Porque al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y el evangelio es la buena noticia. Es bueno para el hombre conocer el evangelio que lo va a salvar de la condenación eterna. Entonces, amable oyente, debe entender claramente que si usted ha pecado es porque ha cometido, ha infringido, ha violado la ley de Dios. No porque un espíritu malo se le haya metido a usted, porque usted, su persona, su propio espíritu, decidió hacer lo contrario a la voluntad de Dios. Decidió rebelarse contra Dios. Decidió no hacer lo bueno que Dios manda y por eso ha pecado. Deje de echarle la culpa a otras personas. Deje de echarle la culpa a sus padres,
a sus hermanos o al contexto en el cual usted nació. No, usted es responsable de su propio pecado. El pecado no es algo que se hereda, el pecado es algo que se comete y es cometido por todo aquel. Todo aquel. ¿Quién es el que peca? Todo aquel que lo comete. Ese es quien peca. Así que basta de excusarnos. Tenemos que ser responsables de nuestras propias acciones. A cada ser humano Dios le ha dado la capacidad de poder obrar o para bien o para mal. ¿Y para qué hemos obrado los hombres? En su mayoría, excepto uno, para el mal. El único que obró continuamente de principio a fin para el bien, de ese Dios nos quiere hablar, de ese Dios nos quiere enseñar. Pero el resto de todos los hombres, de toda la humanidad, en algún momento de nuestras vidas, voluntariamente nos hemos inclinado a hacer el mal. Teniendo claro entonces la definición del pecado, continuemos entonces mirando cómo nace el pecado en el hombre. ¿Cómo nace el pecado? Y aquí es donde Dios nos va a dar la certeza de que el pecado nace en nosotros mismos. Nosotros mismos decidimos pecar. Santiago capítulo 1, versículo 13 al 15 dice: que nadie al ser tentado diga, es Dios que me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque hay gente que dice, es que mi Diosito me puso esta tentación. Van por la calle y ven una mujer, que les llama la atención y son casados y dicen, uy, esa tentación que me está poniendo Dios. ¿Yo cómo voy a ser fiel con esas tentaciones que me pone Dios? Aquí dice la Escritura que Dios no tienta a nadie. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Versículo 14. Todo lo contrario. Cada persona, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos los arrastran y seducen. ¿Cuándo somos tentados? Cuando nuestros propios malos deseos nos arrastran y seducen. Si yo he alimentado tal deseo en mi corazón, pues es probable que cuando vea la oportunidad de consumar ese deseo, yo llegue a pecar. Que yo me vea altamente tentado a poder cometer tal hecho a donde me están llevando mis deseos. Entonces, uno peca es cuando de sus propios malos deseos es arrastrado y seducido. Entonces, ¿el problema dónde está? En nuestros deseos. ¿Qué es lo que desea usted? Depende de lo que usted desee. Usted por allí va a ser atraído. Si usted es una persona que es muy amante del dinero, pues es probable que sea atraído y seducido a hacer una trampa, un defalco, un robo, un defraude o un negocio ilícito. Pero si usted es una persona que no es amante al dinero, a usted le pueden colocar ahí la fortuna delante. Esa fortuna es ajena y usted ni atención le va a prestar a eso. ¿Por qué? Porque usted sabe que eso no le corresponde a usted. Y si usted lo toma, estaría robando. Pero si usted es una persona codiciosa de ganancias deshonestas, pues entonces es probable que al tener la oportunidad caiga en esa tentación. Y así, este ejemplo usted lo puede multiplicar por otros tipos de deseos. Entonces, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Versículo 15 sigue diciendo el resto, lo que continúa en esa obra. Luego, cuando el deseo ha concebido, el deseo que uno tiene, se ha concebido, ya está en su punto, engendra el pecado, da a luz el pecado. Y el pecado, una vez que ha sido consumado, llevado a cabo, da a luz la muerte. Porque la paga del pecado, como vamos a ver más adelante, es muerte, separación del hombre y Dios. Entonces, ¿cuándo llegamos a morir espiritualmente? Cuando pecamos. ¿De dónde viene el pecado? De nuestros propios malos deseos. Cuando estamos siendo tentados, no quiere decir que ya hemos pecado. No, ese es el camino a pecar. Y allí usted tiene la potestad de o alimentar ese deseo o huir ante ese deseo. Dice la Escritura en 1 Corintios capítulo 10,
versículo 13. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Y esto es importante entenderlo, porque hay personas que creen que su tentación es tan fuerte que no corresponde a sus capacidades. Pero no es así. Nadie va a ser tentado más allá de lo que puede resistir. Y eso es lo que sigue diciendo el versículo. Pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. O sea que todo mundo que ha sido tentado tiene la capacidad de resistir a aquella tentación, porque así lo ha querido Dios y esa potestad y capacidad nos ha dado Dios. Sigue diciendo, más bien, cuando llegue la tentación, Él, es decir, Dios, mire, les dará también una salida a fin de que puedan resistir. O sea que el mejor aliado de nosotros para vencer la tentación es Dios. Pero ¿por qué precisamente el hombre cede ante la tentación? Y ha venido cediendo y seguirá cediendo porque el hombre no está interesado en estar cerca de aquel que es fiel y que no permitirá que podamos ser tentados más allá de lo que podamos resistir, sino que nos dará la salida, nos dará herramientas para que nosotros podamos resistir a la tentación que nos quiere llevar al pecado y consecuentemente a morir delante de Dios. Continuemos mirando otros textos. En Salmos capítulo 119, versículo 11, dice el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Allí este hombre está dando el ejemplo de cómo podía tener la salida ante la tentación por medio de Dios. Aquí aprendemos cómo Dios nos da la salida ante la tentación. Y es a través de que nosotros hagamos algo. Si nosotros no queremos pecar y sabemos que Dios nos puede ayudar a vencer la tentación que nos quiere llevar al pecado, pues hay que prestarle atención a lo que Dios quiere que hagamos. Y lo que Dios quiere que hagamos es que guardemos sus dichos, sus mandamientos. Guardando los mandamientos de Dios, vamos a poder evitar pecar. Bien lo dijo, en mi corazón, en mi alma, en mi mente, en mi espíritu, he guardado tus dichos, tus palabras, Dios. ¿Para qué? Para no pecar contra ti, porque pecamos es en contra de Dios. Y el salmista no quería pecar contra Dios, no quería violar la ley de Dios. Y eso lo llevaba a motivarse cada día por conocer bien la palabra del Señor. Pero Dios ha dado al hombre la capacidad plena para resistir al pecado. Y desde el principio, en Génesis capítulo 4, versículo 7, aprendemos en la historia de Caín. Dice la escritura, le dice a Caín, Dios, si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, fíjense lo que Dios le dice a Caín. Tú puedes dominarlo. ¿Qué podía dominar Caín? Precisamente el pecado que estaba listo para atraparlo. Le dice el Señor, tú puedes dominarlo. Tú puedes evitar pecar. Aun cuando estés al borde de caer, tú puedes evitar eso. Dando por sentado que cada vez que nosotros caemos ante el pecado es porque nosotros nos hemos rendido a Él a placer, a voluntad, porque así hemos querido. Y no porque alguien nos haya obligado. Nosotros hemos querido. Ni tampoco porque Dios no nos haya dado las fuerzas ni las armas para poder vencer al pecado. Y teniendo esto claro, que no hay excusa entonces ante Dios por nuestros pecados, ahora quiero que miremos entonces cuál va a ser la ley por la cual Dios nos va a juzgar. Y en esta parte de este estudio vamos a aprender que Dios juzgará nuestros pecados por la ley del Nuevo Testamento en el día del juicio. Es decir, Dios no nos va a juzgar por las leyes y mandamientos que están en el Antiguo Testamento, sino que Dios nos va a juzgar por la ley de Cristo que se encuentra en el Nuevo Testamento.
Este asunto en profundidad hace parte del tema de los dos pactos, que se encuentra en la lista de reproducción de toda esta serie de lecciones que hemos visto acerca del camino al Padre, la cual usted puede encontrar en la página www.luispalaciosblog.com. Lo invito a ver el tema acerca de los dos pactos, donde va a poder entender en profundidad por qué no vamos a ser juzgados nosotros, el mundo entero, por los 10 mandamientos, ni por ninguno de los mandamientos del Antiguo Testamento, sino por los mandamientos del Nuevo Testamento. Más sin embargo, vamos a analizar ciertos textos del Nuevo Testamento que esta verdad nos las va a enseñar de una manera más directa. 1 Corintios capítulo 9, versículo 21 dice de la siguiente manera, hablando el apóstol Pablo. Es interesante porque quien dice estas palabras es un hombre que antes vivía bajo la ley del Antiguo Testamento, pero él entendió que esa ley cambió y que ahora ya no se está bajo esa ley conocida como la ley de Moisés, sino que ahora se está bajo esta ley. Y él estaba bajo esta ley, por eso dice de la siguiente manera, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Él no estaba bajo la ley de Moisés, él estaba bajo la ley de Cristo. ¿Y dónde se encuentra la ley de Cristo? En el Nuevo Testamento. Y el mismo apóstol escribió en Gálatas capítulo 6, versículo 2, a una comunidad en Cristo, diciéndoles, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid, lleven a cabo así la ley de Cristo. Esa es la ley de Cristo que contiene sus palabras. Él lo expresa en Juan capítulo 12, versículo 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, ¿las palabras de quién? Las que él vino a traer, las que él mandó a los apóstoles que están en el Nuevo Testamento. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Quiere decir, en el día final. En el día final vamos a ser juzgados por las palabras de Cristo. Ellas nos van a juzgar. Y tenemos una revelación del Espíritu Santo al apóstol Juan de ese día del juicio final. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 12 y versículo 15. Dice Juan, y vi un gran trono blanco, esto es en el día del juicio final, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Verso 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Versículo 15. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Este relato corresponde a un evento que aún no ha sucedido, que es el día del juicio final. En el día del juicio final, Dios establece que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, fue condenado. Y precisamente es a través del Evangelio que el hombre puede ser inscrito y permanecer inscrito en el libro de la vida para evitar ser lanzado al lago de fuego. Pero para eso es importante que el hombre conozca bien el problema del pecado, que sepa por cuál ley Dios lo va a juzgar, para que entonces sus esfuerzos cumpliendo la voluntad de Dios sean realmente para bendición y no para condenación en el día del juicio final. Quizás usted se preguntará, pero ¿qué cosa yo he violado de la ley de Cristo? Si yo creo en Cristo. Bueno, vamos a ver qué condena la ley de Cristo. Precisamente en el sentido de cuando el hombre peca violando, yendo en contra de las cosas que Dios ha dicho que no hagamos. Por ejemplo, tenemos en Gálatas capítulo 5 versículos 19 al 21, donde dice la Escritura, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías,
enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto o les advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces usted se puede preguntar si ha adulterado alguna vez, si ha fornicado, si ha hecho inmundicia, es decir, pensando cosas malas, si ha sido una persona lasciva, idólatra, hechicera, si se ha mantenido en enemistades, en pleitos, en celos, en iras, en contiendas, en disensiones o divisiones, o en herejías, enseñando cosas contrarias de la palabra de Dios, envidias, homicidios, borracheras, orgías, glotonería y cosas semejantes a estas. Entonces, si usted ha participado, ha practicado de estas cosas, usted ha pecado. Y si ha pecado y ha practicado estas cosas, pues no va a heredar el reino de Dios. Y estas cosas están censuradas en el Nuevo Testamento, que hace parte de la ley de Cristo. También vemos en 1 Corintios capítulo 6, versículo 11 al 9 lo siguiente. Dice la Escritura: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahí está claro. Dios quiere que entendamos que si somos parte de alguna de estas categorías, si hemos cometido alguno de estos pecados, no vamos a poder heredar el reino de Dios. No importa qué felices se vean las personas, por ejemplo, los que se juntan con personas del mismo sexo a tener relaciones sexuales, los que se echan con varones o los afeminados. No importa qué felices se vean, dice Dios, no van a heredar el reino de Dios. No van a ser salvos, se van a perder, se van a condenar, van a ser lanzados al lago de fuego, porque eso es lo que enseña y dice la ley de Cristo. Estos textos los estamos leyendo del Nuevo Testamento. Y para aquellas personas que creen que es difícil que puedan abandonar estos pecados, Dios enseña por medio de esta carta que no es así. Del versículo 11 dice: y esto erais algunos. Es decir, estas personas a las cuales se les escribe estas cartas, en su vida pasada eran maldicientes, estafadores, afeminados, homosexuales, idólatras, adúlteros, fornicarios, ladrones, etc. Pero dice Dios: mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ya sus vidas habían cambiado, habían dejado de practicar ese pecado y se habían sometido a la voluntad del Señor Jesús, al nombre del Señor Jesús. Entonces, sí podemos cambiar. Si no cambiamos, no vamos a heredar el reino de Dios. Y por medio del Evangelio es que viene la transformación del hombre pecador que reconoce la necesidad de buscar a Dios. En Apocalipsis capítulo 21 versículo 8 dice la palabra de Dios: pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Esta es la condenación eterna. Todos los mentirosos. ¿Quién no ha dicho una mentira en este mundo? Uno no lo hizo. Y de ese uno, el Evangelio nos quiere hablar. Pero del resto de los hombres, todos merecen tener su herencia en el lago que arde con fuego y azufre. Y Dios, mientras tengamos vida, nos quiere dar la oportunidad de que nosotros podamos cambiar nuestro destino e ir al destino de la salvación. Romanos capítulo 1,
versículo 28 al 32, dice lo siguiente. Y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Y esto le ha pasado a todos los hombres que no tenemos en cuenta a Dios en nuestra vida. No tenemos en cuenta las cosas de Dios en nuestras vidas. Dios es el único que puede evitarnos que nos vayamos por el camino del mal. Pero al nosotros no tener a bien reconocer a Dios, entonces ya Dios no puede hacer nada por nosotros. Ya Dios no puede retenernos, sino que somos entregados a una mente depravada, a lo que nuestros propios malos deseos quieren hacer, que son las cosas que no convienen. Y al hacer eso, mire de qué nos llenamos y por qué el mundo está como está. Versículo 29. Estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, llenos de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidades, son chismosos. ¿Quiénes? Todos los que no tienen a bien reconocer a Dios en su vida. No les interesa lo que Dios dice, no nos interesa la palabra de Dios, no queremos saber nada de Dios, pensamos que Dios es un estorbo para nuestra vida. Entonces, esos son los mismos que están llenos de todas estas cosas. Y sigue diciendo, son detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Vea lo que dice la Escritura, despiadados. Por esto en este mundo hay acciones que cometen los hombres que nos aterrorizan. ¿Por qué? Porque no tenemos a bien reconocer a Dios. Y dice el Señor, ellos, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su propia aprobación a los que la practican. Con esto aprendemos que los hombres que están haciendo todas estas cosas malas que hemos visto a través de estos pasajes, lo están haciendo ¿por qué? ¿Consciente o inconscientemente? Pues claro, saben que están haciendo algo que no agrada a Dios, pero se han rendido a hacer lo malo. Nos hemos rendido a hacer las cosas que no convienen, a hacer las cosas que no agradan a Dios. Y por eso somos dignos de muerte. Merecemos la muerte. ¿Pero cuál muerte? Por supuesto que aquí no se refiere a la muerte física, porque si fuera la muerte física, no existiría un solo ser humano en este mundo, porque todos, absolutamente todos, hemos con todas estas cosas violado, infringido la ley del Altísimo. Y eso es lo que declara la Escritura, que todos hemos violado la ley de Cristo. Romanos capítulo 3, versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y esto comenzó desde el principio con Adán y Eva. Pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios. Y cada vez que nosotros pecamos, somos destituidos de la gloria de Dios. Nacemos en comunión con Dios. Nacemos siendo inocentes, bebés puros, sin mancha del pecado. Pero una vez que tomamos conciencia y decidimos hacer las cosas que no agradan a Dios, entonces Dios nos saca de su gloria, nos destituye, Dios nos aparta de su presencia. Y vamos a ver el contexto de lo que Pablo nos enseña en Romanos capítulo 3, versículo 23, acerca de que todos pecaron, por cuanto todos pecaron. No había un hombre que se justificara ante Dios. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y en el contexto, versículos anteriores, estaba diciendo Pablo, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Y eso quiero que lo entendamos.
No hay una persona en este mundo que sea absolutamente justa. Quizás hay personas que por un cierto periodo de tiempo obren justamente, pero eso no quiere decir que nunca en su vida cometieron ninguna injusticia. En ese sentido, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. No hay ninguna persona que sea absolutamente buena, que haya hecho siempre lo bueno sin no cometer ningún pecado desde el principio hasta el fin de sus días, sino solamente uno, que es de quien nos habla el Evangelio. Pero Dios quiere que entendamos que dentro del resto de los hombres, todos hemos violado la ley de Dios. Todos hemos pecado. Todos nos hemos desviado del camino del Señor. Y dijo el Señor allá en Génesis, capítulo 2, versículos 16 al 17. Y ordenó el Señor Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Y así fue. Cuando Adán y Eva comieron de ese fruto que Dios les mandó no comieran, ese mismo día murieron. ¿Y en qué sentido murieron? En que fueron destituidos del paraíso donde Dios los había puesto. Fueron destituidos de la gloria de Dios. Todos nos hemos separado de Dios por haber violado la ley de Cristo. Y separarse de Dios es estar en contra de Dios, es decir, ser un enemigo de Dios. Romanos capítulo 5, versículo 10 dice: porque si siendo enemigos, vea, Pablo reconocía que eran enemigos de Dios. Si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Es posible que el hombre sea enemigo de Dios? Sí, claro. Pablo reconoce que ellos fueron enemigos de Dios, pero que Dios los había reconciliado consigo mismo a través de aquel que nunca cometió pecado, a través de aquel del cual nos habla el Evangelio y que veremos en siguientes lecciones. Pero piensa en la idea de usted sentirse acusado por Dios, sentirse en enemistad contra Dios. ¿Es algo realmente desagradable? ¿Quién tiene en su conciencia que ahora mismo, por las cosas que está haciendo, es un enemigo de Dios? Y que está viviendo, respirando, tiene fuerzas, toma aire. No porque sea un amigo de Dios, no porque esté obedeciendo fielmente a Dios, sino por la misericordia de Dios en su paciencia, esperando que usted antes de que muera se arrepienta de sus pecados, que usted antes de que muera conozca el verdadero evangelio. En Colosenses capítulo 1, versículo 21, dice el Señor: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. ¿De qué manera estas personas eran enemigas de Dios? Haciendo malas obras, es decir, cometiendo pecado ante Dios, violando la ley de Cristo, infringiendo la voluntad de Dios de una manera consciente o inconscientemente, de una manera directa o indirectamente. Entonces allí se forma una barrera entre Dios y el hombre pecador, entre el Dios santo que no comete pecado, que es el único bueno. Dios, que es justo, no puede tener comunión con el hombre injusto, con el hombre pecador. Hombre pecador que ha traído tristeza a su propio mundo. Todo el dolor que hay en este mundo no es producto de que Dios no ame a los hombres. Es producto de que los hombres no aman a Dios,
ni se aman a sí mismos. Y así se clavan su propio puñal y causan en este mundo que Dios creó para bendición, ellos lo convierten en maldición, causando su propio dolor y tristeza. En Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 3, leemos lo siguiente. Y Él, Dios, hablando de Dios, Dios os dio vida a vosotros. ¿Cómo así? No se refiere cuando nacieron. No, ellos ya eran personas adultas. Pero dice que Dios les había dado vida. ¿Cuándo? ¿Cuándo Dios les dio vida? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ellos estaban vivos físicamente, pero por haber pecado, habían muerto. Muerto a causa de sus delitos y pecados. Y Dios llegó para darles vida. Dios llegó con el evangelio que Cristo mandó a predicar por todo el mundo para darles vida a ellos. Y vida para que la tengan en abundancia. Por eso es necesario que usted, amable oyente, se dé la oportunidad de conocer bien el evangelio de Cristo. Porque si usted ahora está muerto, no va a poder estar a la vez con Dios. No está con Dios. Está separado de Dios, es enemigo de Dios y va rumbo al destino que Dios ha preparado para sus enemigos. Pero Dios, ¿qué quiere? Que usted se convierta a Él, que se reconcilie con Él a través del evangelio. Pero para eso usted debe reconocer que está muerto ahora mismo delante de Dios y que necesita que Dios le dé vida a su alma. Versículo 2. En los cuales, hablando de esos delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo. Ellos andaban en esos pecados, practicándolos. ¿Cómo? Siguiendo la corriente de este mundo. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Aquellos que siguen muertos son aquellos desobedientes a Dios, que siguen la corriente de este mundo, la maldad, el pecado, siguen las artimañas de Satanás para desobedecer a Dios. Se comen el cuento, el engaño del diablo para hacer las cosas que no agradan al Señor. Versículo 3, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo. Se incluye Pablo. Pablo fue un hijo desobediente. Pablo fue un hombre desobediente a la voluntad de Dios. Y dice, entre los cuales todos nosotros vivimos, se incluye en otro tiempo. ¿Y de qué se trataba eso, Pablo? Pues vivíamos en los deseos de nuestra carne. ¿Haciendo la voluntad de Dios? No dice allí haciendo la voluntad de Dios, sino haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Gracias a Dios, aquellos efesios con Pablo se habían reconciliado con Dios. Ahora tenían vida delante de Dios y no estaban como están ahora los demás. Aquellos que no han recibido la vida de Dios están como hijos de desobediencia, muertos en sus delitos y pecados y con la esperanza de en el día del juicio final recibir la ira de Dios. Y dice el versículo 12, en aquel tiempo, en el tiempo que andaban en el pecado, que eran hijos de desobediencia, que eran hijos de ira, estabais sin Cristo. ¿Cómo estaban? Sin Cristo, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Sin la esperanza de la vida eterna y sin su Creador y sin la presencia de su Señor, de aquel que quiere salvarlos. ¿Cómo se encuentra usted ahorita, amable oyente? ¿Con Cristo o sin Cristo? ¿Sin esperanza o con esperanza? ¿Sin Dios o con Dios? ¿Sabe dónde está la respuesta? En usted reconocer delante de la ley de Cristo cómo está su condición ante Dios. No se deje engañar por las tradiciones religiosas. No se deje engañar por el dicho popular de que todos somos hijos de Dios, de que Dios está con todos nosotros. No, Dios no está con los que están viviendo en el pecado,
con los que no han conocido y aceptado y obedecido el evangelio de su Hijo Jesucristo. Dios no está con ellos y ellos están muertos. Y Dios quiere que usted reconozca realmente cuál es su estado espiritual delante de Él. Dios no quiere que usted se ponga a inventar su propio plan para salvarse, porque Dios ha dejado el evangelio como el plan para salvar su vida y quiere que usted lo conozca. Entonces Dios quiere que usted reconozca que por causa del pecado ha sido destituido de su gloria, de su comunión, de su presencia, que la presencia de Dios no está con usted. Pero Dios a la vez quiere que entienda que el evangelio que Él ha propiciado en el Nuevo Testamento es el único camino para realmente encontrarlo a Él. Dios no quiere que usted establezca su propio puente, su propio camino, su propio plan de salvación, porque Dios sabe que usted en su propio plan va a fracasar. Dios ya ha diseñado el plan para que los hombres se acerquen a Él. En Isaías capítulo 59, versículo 1 y 2, leemos lo siguiente. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para no oír. Este pasaje fue escrito en medio de la historia del Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel, en su desobediencia, se preguntaban a la vez por qué Dios no metía su mano para salvarlos. ¿Por qué Dios no los escuchaba? Y ese es el mismo clamor de los hombres hoy en día. ¿Dónde está Dios con tanta cosa mala que está pasando? ¿Por qué Dios no mete su mano? Y Dios quiere respondernos a nosotros lo mismo que le respondió al pueblo de Israel. Y vuelvo y lo leo. Dice la Escritura, versículo 1. He aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para no oír. Es decir, no es que Dios ya no pueda salvar, ni que Dios esté sordo para no escuchar el clamor del pueblo, sino que qué era lo que verdaderamente estaba pasando. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Por qué Dios no los estaba escuchando? ¿Por qué Dios no metía su mano para salvarlos? Porque el pecado de ellos seguía aumentando. Y no era posible ni consecuente que ellos, pidiendo la ayuda de Dios, siguieran pecando. ¿Cómo se le va a ocurrir al hombre querer que Dios le ayude, que Dios le salve, que Dios meta su mano por él, cuando el hombre no está interesado en agradar a Dios, sino que en seguir haciendo su propio pecado? Esas cosas son incompatibles con el verdadero Dios. Hacer el pecado y a la vez pretender obtener el favor de Dios no son acciones compatibles. Dios establece en su palabra, en Juan capítulo 9, versículo 31, que Él no oye a los pecadores, dice la Escritura. Y sabemos, los judíos sabían que Dios no oye a los pecadores. ¿Y por qué lo sabían? Por el versículo que acabamos de leer, que Dios no los podía escuchar por el pecado. Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Aquí vemos qué es lo que es compatible con el favor de Dios, con la comunión con Dios. No el pecado, sino el temer a Dios y hacer su voluntad. Hay algunos que dicen temer a Dios, pero hasta allí llegan. ¿Y en dónde está el hacer la voluntad de Dios? ¿Conocen la voluntad de Dios? Porque a esos es que Dios oye. En 1 Juan capítulo 3, versículo 8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. ¿El que practica el pecado es de Dios? No. El que practica el pecado es del diablo, le pertenece al diablo. Hay personas que se creen el cuento de que yo para ser del diablo, yo necesito hacer un pacto religioso, un ritual con el diablo. Entonces yo me voy en un cuarto oscuro, prendo velas rojas e invoco al diablo, y de esa manera yo comienzo a pertenecerle al diablo. Pues lógicamente una persona que invoque al diablo para que entre en su vida, pues no está haciendo algo racional, no está haciendo algo una persona que quiere buscar a Dios. Pero tanto esa persona
que está practicando obviamente en sí un pecado allí, un pecado religioso, el hacerle un culto al diablo, tanto esa persona como otra que esté cometiendo cualquier otro pecado, engaño, mentira, entonces también es del diablo. Porque a veces creemos que del diablo son los que hacen un llamado pacto con el diablo. No, del diablo somos todos aquellos que practicamos el pecado, porque estamos siguiendo la corriente de él, que peca desde el principio. Y Cristo vino para algo. Dice la segunda parte del pasaje. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Cristo vino a dar luz al hombre, para que el hombre pueda entonces discernir entre el camino del bien y del mal, y escoja voluntariamente, por el beneficio que Dios nos da, el camino del bien. Cristo es de quien nos habla el Evangelio, que, si Dios lo permite, estaremos viendo en las siguientes lecciones. Pero que en esta primera lección del problema del pecado es necesario que entendamos que por haber pecado, violado la ley de Cristo, estamos separados de Dios y siendo partes de la comunión con el diablo, porque no podemos tener comunión con el Dios que es perfecto y santo mientras estemos en pecado. Dice Salmos capítulo 18, versículo 30, en cuanto a Dios, en lo que se refiere a Dios, su camino es perfecto. En lo que trate de Dios, su camino es perfecto. El camino de Dios. Y todos nuestros pecados han ofendido a Dios. Y así lo expresó David en Salmos capítulo 51, versículo 1 al 4, en señal de su arrepentimiento del pecado que había cometido ante Dios. Mire las palabras de David, cómo las expresa de un hombre verdaderamente arrepentido. Y le dice David a Dios, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Versículo 2. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Para aquellos que hemos pecado, no identificarse con David es imposible. Es imposible. Con aquellos que hemos pecado y realmente reconocemos que hemos ofendido a Dios, es imposible no identificarse con estas palabras. Es imposible que nuestro corazón no se abra y se derrame ante Dios, de aquel que lo ve todo, de aquel que ha visto todas nuestras maldades, que aunque la hemos querido hacer en lugares donde ningún hombre nos vea, Él nos ve, porque Él lo ve absolutamente todo. Todos nuestros pecados han ofendido a Dios. Todos los que mueran en desobediencia a la ley de Cristo, entonces sufrirán la separación eterna de Dios. Por eso Dios insiste en que no partamos de este mundo en pecado, que no nos sorprenda la muerte en pecado, que solucionemos el tema del pecado ya. Romanos capítulo 6, versículo 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, la muerte eterna, la muerte segunda, la condenación en el lago de fuego. Entonces el pecado ofrece un pago y no es bueno el pago del pecado. El pecado no da una buena paga. Dios da la mejor paga. Y sigue diciendo el pasaje, pero la dádiva de Dios, es decir, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vida eterna da Dios en Cristo. ¿Y qué da el pecado? Muerte eterna, lamentablemente. Romanos capítulo 2, versículo 5 al 11 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras, guardas, almacenas para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios.
mientras pasa el tiempo, que no nos arrepintamos de nuestros pecados ante Dios, conociendo su verdadero evangelio, entonces vamos a almacenar una gran riqueza, a atesorar lo que es la riqueza de la ira de Dios, que en la revelación de su justo juicio nos va a juzgar conforme a nuestras obras. Dice el versículo siguiente, el cual pagará, Dios pagará en su justo juicio a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna, ahí está, a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Versículo 8. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, es decir, al evangelio de Cristo, sino que obedecen a la injusticia, a las cosas malas, al pecado. Versículo 9. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Vea lo que vendrá sobre todo ser humano que hace lo malo. Y lo malo es hacer lo contrario a la ley de Dios, violar la ley de Dios, pecar ante Dios. Sobre todo ser humano que hace lo malo vendrá tribulación y angustia. Imagínense si en este mundo nos angustiamos por diferentes cosas que nos pasan. ¿Usted se imagina morir, partir de este mundo para vivir en una angustia eterna? Realmente que eso sería muy lamentable para una persona. ¿Usted se imagina a esas personas que se quitan la vida? Al quitarse la vida están pecando. Y seguramente pensarán que se quieren quitar la vida para descansar de los problemas de este mundo, sin darse cuenta que van rumbo a una tribulación y angustia, a una ira y enojo que será eternamente. Y dice Dios que esto será para todo el mundo, al judío primeramente y también al griego, es decir, a los gentiles, al resto del mundo. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Dios va a juzgar justamente a todos los hombres, y todo hombre cosechará de lo que sembró. No es que yo siembro pepino y voy a cosechar papaya. No, si siembro pepino, voy a cosechar pepino. Y si siembro papaya, voy a cosechar papaya. Gálatas capítulo 6, versículo del 7 al 8, dice la escritura. No os engañéis. Ojo, no se engañen a ustedes mismos. Dios no puede ser burlado. Nadie va a poder esquivar la consecuencia de lo que Dios ha determinado según lo que hagamos en esta vida. Si hacemos lo bueno, vida eterna vamos a cosechar. Si hacemos lo malo, tribulación y angustia es lo que vamos a cosechar. Porque Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, eso también cosechará. Versículo 8. Porque el que siembra para su carne, de su carne segará corrupción. Ojo, el que siembra para su carne, para los deseos de la carne, para esos pecados que cometen en la carne, de los cuales ya vimos en las escrituras, de la carne que segará, pues corrupción, maldad, muerte. Mas el que siembra para el espíritu, para las cosas de Dios, del espíritu segará vida eterna. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Nadie va a poder engañar a Dios. Finalmente, en 1 Juan capítulo 1, versículo 5 al 10, dice la palabra del Señor. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. ¿Cuál mensaje? Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Ojo, este es el mensaje que han oído los apóstoles y que anunciaban. ¿Cuál era el mensaje que anunciaban los apóstoles? Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Dios es santo.
Si decimos que tenemos comunión con Él, es decir, que Dios está con nosotros, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Ahí está. Para aquellas personas que se jactan viviendo en el pecado y a la vez diciendo que Dios está con ellos, están mintiendo, no están practicando la verdad. Sigue diciendo, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, si reconocemos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué? Porque al reconocer nuestros pecados es el camino entonces para buscar a Dios, para buscar en el Evangelio de Dios, entonces que Dios nos limpie de nuestros pecados, nos limpie de toda maldad. Versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y recordemos lo que Dios ha dicho, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y al todos pecar, tenemos la necesidad de buscar el Evangelio de Jesucristo, su Hijo. Esto ha sido la lección número 1, titulada El problema del pecado, del tema número 5 del viaje espiritual, el camino al Padre. Que esta palabra de Dios haya llegado a lo profundo de su corazón, para que no deje de acompañarme en la siguiente lección, donde, reconociendo nuestros pecados, nos vamos a adentrar en lo que es el Evangelio del Señor Jesucristo para nuestra salvación. Muchas gracias por su atención. Que Dios les bendiga. A un mundo traidor.